Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 71. Solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todos los sentidos de posesión y que está desprovista de ego falso. Acá el significado de Srila Prabhupada dice: Arjuna no quería pelear por la satisfacción de sus propios sentidos, pero cuando se volvió plenamente consciente, peleó porque Krishna quería que lo hiciera. En lo que a él respecta, él no tenía ningún deseo de pelear, pero porque Krishna, él mismo, Arjuna, peleó lo mejor que pudo, porque Krishna se lo pidió. Aquí ya estamos en el 71, nos queda uno y termina el capítulo. Cuando uno dice esto es la verdadera renunciación, porque cuando se cree que renunciar significa tirar todo por la ventana, como ya lo expliqué en su momento, no es lo real, ¿no? Dice: una persona que está libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posesión y que está desprovista de ego falso. Eso es renunciación. Nosotros vivimos en este mundo material y de repente estamos muy confundidos creyendo que somos algo muy importante, hasta que la misma vida se encarga de irnos bajando, ¿no? Cuando tenemos 20 años o cuando tenemos de los 15 a los 20, creemos que somos los dueños del mundo y nos llevamos el mundo por delante. Creemos que esto va a ser toda la vida y nosotros somos Krishna, ¿viste? Somos Dios mismo. Pero a medida que va pasando la vida y a medida que van sucediendo las cosas, te vas dando cuenta de que en realidad no eras tan importante como creías, ¿no? Y es más, y mientras más pasan los años, te das cuenta cada vez más que en realidad no cuentas. Te pueden imponer de repente alguna cosa como la que estamos viviendo en este momento, y sin ningún argumento sólido, tenés que aguantarte una dictadura, por ejemplo, mundial, sin argumentos sólidos, ¿eh? Y entonces te das cuenta que en realidad ni siquiera eres un número, no eres nadie, porque con el tiempo la idea es ponerte un microchip y directamente ya van a saber absolutamente todo de ti. Y no estamos hablando de una teoría conspiranoica ni nada de ese tipo, ¿no? Nada de eso. No es conspiración. Esto es una realidad. O sea, siempre hemos sido un número. Y ahora más, con el tiempo directamente, o sea, ahora somos controlados por el teléfono. Todo por el teléfono. Nos pueden seguir, pueden saber dónde estamos. Y entonces cada vez vamos perdiendo más nuestra individualidad. Y entonces, claro, la misma naturaleza, el mismo mundo se ha encargado de irnos bajando el ego. Y ahora el que tiene ego es el más desubicado de todo, porque ¿ego de qué? Si no somos nadie. O sea, ya te lo decía Krishna en adelante, antiguamente, hace 5.000 años te decía: mira, no te confundas, que no eres nadie. Y entonces, ya que no eres nadie, por lo menos conviértete en sirviente de Dios. Claro, ahora parece una ridiculez, porque ahora, como no se cree en Dios, se cree en la ciencia, y la ciencia te tiene preso. Entonces, claro, algunos dicen: no, yo no creo en la ciencia, yo no creo en las religiones, porque las religiones te cambian la cabeza. Pero estamos viendo que si no te la cambia la religión, te la cambia la televisión. Pero libre no eres. O sea, libertad, ¿qué significaría la libertad? Libertad es ser tú mismo, ¿no? Independiente de lo que es la sociedad, independiente de lo que es el compromiso social. Es complicado. Entonces nosotros tenemos que llegar a ser libres del ego y libres de todo lo que es las posesiones materiales, todo ese tipo de cosas, porque nos está obligando directamente el mundo a ser así. O sea, debiéramos entenderlo.
Y entonces podríamos trabajar más por el espíritu, porque en realidad la única parte donde somos libres es cuando somos nosotros mismos, en el espíritu. Tú y tú mismo eres libre en este mundo. Eso no se puede variar. Pero lo que es en realidad dentro del mundo material, no somos nadie. ¿Entienden? Es un poco trágico con el tiempo darse cuenta de que no eras tan importante. Así que no te va a costar mucho apartarte del ego y dedicarte a conocerte a ti mismo y a establecerte en el ser. De eso se ha tratado todo este tema. Hoy me he extendido un poco más, pero ya que estamos llegando al final y Krishna me la deja picando diciéndome este tipo de cosas, entonces bueno, basta de ego falso, convirtámonos en nosotros mismos, que es el verdadero ego, es yo soy espíritu, aham brahmashmi, yo soy espíritu, no soy materia. ¿Entienden? Y vamos a ser mucho más felices. Tratemos de practicar este principio y vemos de a poco los resultados. Ellos dicen que esta es la ciencia del espíritu. El Sankhya, esta filosofía Sankhya, es la ciencia del espíritu. Hay una teoría, una práctica y un resultado. Vamos a practicar y ya con el tiempo nos encontramos y veremos si realmente dio resultado. ¿Ok? Jai. Hare Krishna. Hasta mañana.